Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros. En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una situación actual en la que se encuentra el cristiano hoy día. Cómo lidiar con nuestro pecado. Y como ya saben, no vamos a decir lo que tú quieres escuchar, ni suavizar las cosas, sino que te vamos a decir lo que Dios nos dice en su palabra. Si a ti te gustan este tipo de videos, entonces da like, suscríbete por favor y quédate hasta el final para escuchar el consejo más importante en cuanto a nuestro pecado. Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros. Todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos en el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido libertado del dominio del pecado y está siendo progresivamente transformado conforme a la imagen de Jesús. Pero lo cierto es que eso genera en nosotros un conflicto constante porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria. Hay momentos en los que nos encontramos lidiando con el mismo pecado. Podemos encontrarnos en prácticas en las que sentimos que el pecado se hace más fuerte y a veces hasta llegamos al punto de la resignación. El problema del pecado es complejo y yo no pretendo descifrarlo en 10 minutos, pero hay algo que nos enseña la palabra, que es fundamental a la hora de lidiar con nuestro pecado. Y se encuentra en Proverbios 28:13, lo cual dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay grandes verdades en este verso que me gustaría que veamos en diferentes partes. En primer lugar, el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir el pecado es una tendencia humana que viene desde el primer pecado en el jardín de Edén. Adán y Eva desobedecieron a Dios y su reacción inmediata fue esconderse. En lugar de correr hacia Dios, corrieron de Él. Cuando Dios preguntó dónde estaban, Adán respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva escondieron por su vergüenza. Lo mismo tendemos a hacer en medio de nuestro pecado: escondernos. Callamos en lugar de hablar. Apartamos en lugar de confesar. Aparentamos en lugar de profesar nuestro pecado. Por más absurdo que sea, tenemos esta tendencia a escondernos de Dios. A quien encubre su pecado no le irá bien, porque el pecado engendrá más pecado. El pecado no confesado se va volviendo cada vez más grande. Nos puede afectar incluso físicamente y nos lleva por el camino opuesto a Dios. Y por lo tanto, contrario al perdón y a la restauración. No obstante, gracias a Dios, este proverbio no se queda ahí. Hay un aliento de esperanza cuando dice: pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Lo opuesto a encubrir es confesar. Y cuando seas vencido por alguna tentación, porque vas a ser vencido, vuelve al trono de la gracia y arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor. No es que perdiste la salvación y ahora la estás ganando de nuevo. No, tú eres el hijo que ha ofendido a su padre y vienes a Él a renovar tu relación de amor con Él. Vuelve al trono de la gracia. Arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve al campo de batalla para seguir peleando, sabiendo que estamos del lado del vencedor y que algún día esta guerra terminará para siempre cuando estemos en la bendita presencia de nuestro Dios, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos.
La confesión involucra al menos 3 aspectos. En primer lugar, debemos dirigir nuestra confesión a Dios. Es cierto que Dios ya conoce nuestro pecado, pero nos invita a ir a Él en arrepentimiento, reconociendo nuestra necesidad de su perdón. En segundo lugar, debemos confesar nuestro pecado a los afectados. Generalmente hay varios otros involucrados en ese aspecto. Herimos a las personas con nuestro pecado. Traer luz en medio de nuestro pecado requiere que confesemos y pidamos perdón a quienes ofendimos y que lo hagamos reconociendo específicamente de qué forma fallamos. Perdóname si te ofendí no es la forma correcta de reconocer nuestro pecado, porque esa supuesta confesión pone la culpa en el otro. Es como si dijéramos: el problema no fue que yo hice algo, el problema fue que tú te ofendiste. Nosotros necesitamos llamar al pecado por su nombre y asumir aquello que hemos hecho. Debemos decir: perdóname porque reaccioné con ira. Perdóname porque te mentí. Perdóname porque fui egoísta. Y hay otro aspecto importante de la confesión. En tercer lugar, debemos compartir nuestras luchas con otros creyentes para que nos acompañen en nuestro caminar en la fe y lucha contra el pecado. Necesitamos dejar las caretas de lado y tener a otros hermanos a nuestro alrededor que nos conozcan, que oren por nosotros y que nos ayuden a levantarnos cuando hemos caído. Y por último, el versículo de Proverbios termina diciendo: el que los abandona hallará misericordia. Mi hermano, ¿tú quieres matar el pecado que mora en ti? ¿Tú quieres matar el pecado? Porque de no ser así, tú no eres cristiano y vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo dice aquí. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y está hablando de la muerte eterna en el infierno. Si tú no quieres matar el pecado, si tú quieres seguir regodeándote en tu pecado, si tú amas tu pecado más de lo que amas a Dios, no te engañes a ti mismo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, confiando únicamente en su obra de redención para el perdón de sus pecados y para obtener de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo. Pero si tú eres cristiano, si en el fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios, es una guerra, es una lucha, tú anhelas agradar a Dios por medio de tu obediencia, movido por la gratitud de su obra en Cristo, mi hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo, confiando en su palabra, y dale muerte al pecado que mora en ti. Resista al pecado que mora en ti. No es suficiente solo con confesar nuestros pecados, porque el verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección. Dejamos de escondernos y de ocultar nuestros pecados, pero también nos apartamos de ellos. Ese abandonar al que nos llama este proverbio no es algo que va a ocurrir de una manera pasiva. Necesitamos activamente, en dependencia del poder del Espíritu Santo de Dios, alejarnos de ese pecado y correr en la dirección contraria. Corremos hacia Jesús. Adán y Eva se avergonzaron de su pecado, tuvieron miedo y se escondieron. Sin embargo, Dios en su gran compasión los buscó y en medio de su vergüenza les hizo vestiduras para cubrirlos. En Jesucristo, Dios ha cubierto nuestro pecado con su sangre. Así que podemos confiar en que al confesar nuestros pecados, apartándonos de ellos y corriendo hacia Él, encontraremos toda la misericordia que necesitamos. Juan dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no te escondes, hay que confesar los pecados y abandonarlas. Yo sé que suena como una respuesta sencilla, y sí lo es, pero es lo que Dios nos manda hacer para vivir en armonía con Él
y con nuestro prójimo. Que el Señor te bendiga.